Hola, queridos amigos, queridos papitos y mamitas que estén mirando este video. Aquí le habla su Mr. Pablo. Bien, vamos a comenzar una nueva clase. Y antes de eso, ¿cierto? Quisiera expresar mi alegría porque ayer pude ver a varios de mis apoderadas que fueron ayer al colegio a retirar el material. Así que me tiene muy contento de haberlas visto y saber que sus pequeños también, así que eso me llena de una gran alegría. Bien. Les comento que todos los días miércoles yo voy a estar en el colegio, desde las 9 hasta las 2, entregando el material de mis asignaturas y de los otros profesores. Ya de ayer se entregó un material en inglés, de la asignatura de inglés y de arte, ¿ya? Y una guía de historia que hemos trabajado las clases anteriores, ¿ya? Eh, Obviamente, los papitos o mamitas que vayan al colegio, al establecimiento, está de más decir que tomen las medidas de seguridad y de salud que corresponden para evitar ciertos contagios y todo el asunto, ya para mantenernos bien eh, felices y sanos, ¿ya? Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día la clase está bien interesante. Estamos diciendo que eh, más que aprender es repasar, porque el contenido que vamos a ver lo vimos el año pasado, y tenemos un nuevo integrante también eh, de nuestra, digamos, de nuestra familia literaria, que ya van a saber quién es, y también tengo un sentimiento encontrado, al igual que el animador de la serie que tenemos, ¿cierto? Del programa, es el Late, que era el Principito, ¿ya? Yo me encariñé mucho con ese personaje, con sus aventuras, con sus reflexiones. A mí me llama mucho la atención las reflexiones que él toma. Y bueno, se acabó el libro, ya, ojalá algún día hagan alguna secuela o algo así. Pero en fin, como comentaba, ¿cierto? El animador, falleció. Así que yo creo que si alguien se atrevería a seguir la historia, no sé, tendrá que hacer algunos trámites, algún acierto de derecho de autor para poder continuar la historia. Pero a modo personal preferiría que la historia quedara ahí, ¿cierto? Y lo que haya pasado después con el Principito quede a nuestra imaginación, ¿ya? Bueno, si tú el día de mañana, o hoy mismo, puedes partir hoy mismo, ¿cierto? Escribir una historia, algún libro, lo puedes hacer, inspirado, ¿cierto? En este personaje, lo puedes hacer, ¿ya? Siempre y cuando es inspirado, no copiado. Y cuando es una copia, ahí estamos en problemas, ¿ya? Pero sí, yo quiero invitarte a que sea hoy el día, muchas veces, no, el día de mañana. Claro, hay cosas que uno puede hacerlo de adulto, pero, por ejemplo, desarrollar algunos talentos desde el día de hoy se puede hacer perfectamente, ¿ya? Así que si tú crees que tienes eh, las habilidades como para escribir, contar historias, etcétera, yo te invito a hacerlo eh, de todas maneras. Ya sí que quiero dejar esa invitación. Ya ustedes son niños muy talentosos, muy capaces, hay buenos músicos, hay muy buenos expositores, hay muy buenos narradores, ¿ya? También buenos cocineros, etcétera. Hay una infinidad de talentos que tú puedes desarrollar, ¿ya? Así que esa es la invitación que te quiero dejar para hoy día, ¿ya? Vamos a ir entonces a la clase de hoy. Vamos a... Ahí sí. Sustantivos comunes y propios. Esto lo vimos el año pasado. Vamos a repasarlo. Y vamos a conocer, ¿cierto?, este nuevo personaje que es Papelucho. Papelucho es un relato que nos va a fascinar a todos, ¿ya? En sí el título no es solamente, no es solamente Papelucho, sino que tiene un acompañamiento que vamos a verlo más adelante, ¿cierto? Pero sí el personaje que vamos a trabajar es Papelucho, ¿ya? Es un personaje que dentro de la literatura infantil de nuestra época está latente, se han hecho series,
y la escritora obviamente hizo bastantes aventuras. Hay muchos libros de Papelucho, ¿ya? Que nos va a, a ayudar a volar nuestra imaginación, ¿ya? Dice entonces que el objetivo de hoy es diferenciar, o ustedes van a diferenciar, identifica los sustantivos comunes y propios. Ya vamos a continuar. Inicio. ¿Te acuerdas cuál era la diferencia entre los sustantivos propios y comunes? Si te acuerdas, lo puedes ir respondiendo, ¿cierto?, desde tu casita. ¿Qué función cumple la mayúscula? Y ahí, ¿cierto?, está ligado mucho en uno de esos dos sustantivos, ¿ya? La mayúscula, está muy ligada a uno de esos dos, así que ahí hay que recordar. ¿Has escuchado de Papelucho? Si lo has escuchado, vamos que se puede, y si no, te invito, ¿cierto?, a indagar más de él. Y fíjate que hay un título ahí, dice, ¿qué te llama la atención del título Papelucho casi huérfano? Papelucho casi huérfano. Nos da, ¿cierto?, algo interesante y que en eso se va a desarrollar la lectura, ya que vamos a realizar. Continuamos. Bien. Dice, ¿qué era un sustantivo? Y fíjate que hay un párrafo ahí que pude rescatar de un libro. Y dice, ahora me vas a decir qué es nombre sustantivo o para qué sirve el nombre sustantivo. Nosotros ya lo hemos conversado el año pasado. Y fíjese que ahí hay una respuesta. Un sustantivo sirve para nombrar las cosas. Tú sabes que en todo orden de cosas, en todo ese orden tiene que haber un nombre. ¿Bien? Recuerda, ¿sabes cuando yo me imagino o pienso en lo que es sustantivo, ¿ya? Que el para qué el sustantivo es nombrar las cosas, yo me acuerdo del relato del Génesis. Fíjate que cuando Dios creó al universo, ¿ya? Él le colocó, por ejemplo, él dijo, a la oscuridad le llamaremos noche y a la claridad le llamaremos día. Por lo tanto, en sí es una tarea muy linda el señalar o dar nombre a las cosas. Bien, de hecho ahí nos damos cuenta que es una función, la primera función de Dios en esta tierra, cuando creó la tierra, fue darle nombre a las cosas, ¿ya? Y hoy eso nos enseña que las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Así que eso igual es una cosa que nos lleva a la reflexión en este sentido. Si bien es cierto, quizás me estoy comparando un plano religioso con esto, pero es muy interesante porque fíjate que cuando Dios creó a los seres vivos, ya a los mamíferos, a los peces, a todos los mamíferos, a todos los seres vivos en sí, y Dios le dio una tarea a Adán. ¿Y sabes cuál fue esa tarea? Fue que él le diera nombre, ¿cierto?, a los seres vivos, ¿ya? Entonces, y fíjate que en sí, sus papitos igual cumplieron un rol de darle nombre a las cosas, ¿ya? Pero en este aspecto ya no era una cosa, sino que era un ser humano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me imagino a la mamá de Cristóbal, ¿ya? A los papitos de Cristóbal, cuando pensaron y dijeron, vamos a este pequeño, este bebé que viene en camino, le vamos a llamar Cristóbal. O por ejemplo, yo me imagino a los papitos del Juan Ignacio, que también ellos en su momento pensaron en un nombre. Y fíjate que ahí está la tarea importante de dar nombre a las cosas. En este caso, ustedes, ¿cierto?, darle un nombre al futuro bebé. Entonces yo me imagino, ¿cierto?, los papitos de Juan Ignacio que dijeron, a este niño que viene en camino le vamos a colocar Juan Ignacio, ¿ya? Si bien es cierto, esos nombres han sido de siempre, ¿ya? Pero ellos sí decidieron colocarle un nombre especial a ustedes. Hay un sentido especial cuando se coloca un nombre a una persona.
Y fíjate que con las cosas materiales igual pasa lo mismo, ¿ya? Se colocan el nombre de las cosas conforme a la función que cumplen, ¿ya? Por ejemplo, computador es un ordenador, un organizador, pues, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan por qué la gente a esto le llama lápiz, la verdad es que no tengo idea de por qué le llamaron lápiz. Hay ciertas cosas que uno sí tiene noción, por ejemplo, el mouse, ¿ya? Y mouse en inglés es ratón. Y fíjate que esto es, bueno, no sé si hay alguien que tenga fobia a los ratones. Yo, la verdad, me dan mucha asco, pero a pesar que me dan asco, yo sé que esto no es un ratón genuino, pero sí, fíjate que tiene el tal cable, ¿cierto? La cola, quizás esto tenga forma, ¿cierto? De una rata, quizás no tiene las patas y no es peludo, pero tiene como la forma, ¿ya? Entonces, claro, a esto le vamos a llamar mouse, ¿ya? Etcétera. En español no lo sé cuál será el nombre, ya, pero yo de que tengo uso de la razón, o desde que conozco estas cosas, las conozco como mouse, ¿ya? Bien, entonces los sustantivos sirven para nombrar personas, lugares, animales, objetos, sentimientos o ideas. Esa es la función principal de un sustantivo, ¿cierto? Sirven para nombrar personas, ¿cierto? Lugares, animales, objetos, sentimientos o ideas. Ahora, uno de estos nombres, ¿cierto? Unos se escriben con mayúscula y otros se escriben con minúscula, ¿ya? Y en eso se va a diferenciar lo que vamos a ver ahora. Bien, los sustantivos, el sustantivo sirve para nombrar personas, animales o cosas, ya como ya habíamos dicho. Por ejemplo, niña, abuela, caperucita. Caso animales, perro, lobo, jirafa. Cosas, tomate, cama o lápiz. Ya eso como en lo general. Ya lo sustantivo en general. Fíjense bien, ¿sí? No se olviden de esto. Que las funciones principales sirven para nombrar personas, animales o cosas. ¿Bien? Bien, ahora vamos, ¿cierto? A lo específico. A los sustantivos comunes y sus artículos. Fíjense que todo sustantivo tiene que ir acompañado de un artículo, ¿ya? Y creo que también al principio de año, cuando empezamos a hacer estos videos y empezamos a aprender a través del teletrabajo, nosotros decíamos que todo sustantivo tiene que ir acompañado de un artículo, sea definido o indefinido, ¿ya? Miren el cursor acá. Sustantivos comunes nombran algo en forma general. Por ejemplo, hermano, piscina, abuela. Y pueden ir acompañados de artículos. Fíjese que aquí voy a hacer lo siguiente, ¿cierto? Mi cursor está señalando algo. Se me chispoteó. Dice que están los artículos el, la, los, las. En el caso de el y la, son artículos definidos singular. ¿Ya? Artículos definidos singular. Por ejemplo, el lápiz. Yo sé que, ¿por qué es definido? Porque esto yo lo veo, lo toco, lo conozco, ¿ya? ¿Y qué artículo necesito yo para acompañar? Lápiz, el lápiz. Yo lo conozco, es el lápiz, ¿ya? Por ejemplo, la armónica. La armónica, ¿ya? Lo conozco, es cercano a mí. En el caso de los, ¿cierto? Los lápices y las armónicas. En este caso sería artículo definido plural, más de dos, ¿cierto? Más de dos y más. ¿Bien? En el caso de una, son artículos indefinidos singular, ¿ya? Por ejemplo, dijo, oh, un gato está pasando por ahí. Entonces, yo no conozco al gato, yo no soy cercano al gato, ¿ya? Y de hecho puede ser una suposición, ¿ya? Una luz está brillando desde lejos, ¿ya? Entonces no es algo que esté familiarizado conmigo, ¿ya? Unas exactamente lo mismo. Por ejemplo,
un gato, unos gatos, una luz, unas luces. ¿Bien? Dice que los artículos siempre deben concordar con el sustantivo en género, femenino, masculino, y el número singular o plural. Ahí da un ejemplo, ¿cierto? La abuela. Pero si, por ejemplo, tuviera mi abuela paterna y materna juntas, serían las abuelas de Mr. Pablo, en este caso. Y uno, debo decir que, bueno, a Dios gracias, todavía tengo a mis abuelas vivas. Mis abuelitos fallecieron hace mucho tiempo, pero sí, mis abuelas están vivas todavía. Bien, pero hay una cosa que no se nombra acá, que los sustantivos comunes se escriben con minúscula. Ahora, ¿qué pasaría si yo comienzo con una historia? Al inicio de una historia digo, perro y gato estaban en el techo. Si yo comienzo a hacer una historia, en ese caso, al inicio de un relato, si yo coloco la palabra perro, al inicio de un relato, en vez de decir el perro, sino que solamente perro, sabiendo que es un sustantivo común, tendría que yo escribirlo con mayúsculas, porque es el inicio de una historia. Pero si va al medio de una oración, de un relato, etcétera, eso se tiene que escribir con minúsculas, ¿ya? De hecho, eso es una regla general, ¿ya? Que siempre al inicio de un relato, de una historia, de una idea, siempre tiene que comenzar con mayúsculas, sea un sustantivo común, un artículo, o sustantivo, bueno, sustantivo propio, siempre va con mayúscula, pero sí, vamos hablando de un artículo, un sustantivo común, ¿cierto? Y yo lo escribo al inicio de un párrafo, de una idea, de una historia, siempre va con mayúscula, ¿ya? Pero si va al medio, si es un sustantivo común o un artículo, ¿cierto? Tiene que ir con minúscula, ¿ya? Entonces, los sustantivos propios siempre van con mayúscula, ¿ya? Los nombres de las instituciones, de las comunas y los barrios son nombres propios. Por ejemplo, Escuela Los Maitenes, Colegio Christian College, Los Libertadores, la D600, La Rinconada, ¿sí? Las terrazas de Walkie, ¿ya? Eso tienen que ir con mayúscula. Junta de Vecinos, número 3 de Recoleta, la comisaría de Walkie, número tanto, ¿cierto? Aquí tenemos nombre de un lugar, Loncoche, una localidad del sur, Hualqui, Quilacoya, Unihue. No importa el tamaño, ¿cierto?, que esté presente, tiene que ir con mayúscula. Villa Francia, etc. Además, recuerden que los artículos y los sustantivos comunes deben concordar con el género masculino y femenino y el número singular o plural. Bueno, estos, ¿cierto?, son ejemplos anteriores. Por ejemplo, la localidad de Loncoche, ¿cierto? Recordando siempre que estos sustantivos, ¿cierto? Siempre van con mayúscula. Y no solamente esto, ¿cierto? El nombre de personas, ciudades, localidades, etc. ¿Ya? Bueno, esto quizás nos ayuda a recordar un poco la idea anterior, ¿cierto? De que todos los sustantivos tienen que ir acompañados de un artículo. Bien, como bien comentábamos, ¿cierto? Los sustantivos propios, la primera letra se escriben con mayúscula. América, fíjate que esto lo hemos visto en historia, cómo se entrelazan también los contenidos. María, Carlos, ¿cierto? Continuamos. Más claro aún, fíjense, comunes, ¿cierto? Personas como señor, animal como un oso, o peluche, si en el caso fuese una cosa. Y en este caso, ¿cierto? La ciudad, ¿verdad? Ciudad. Pero los propios para una persona, ¿cierto? Para este señor Ricardo Ramírez, tanto nombre como apellido van con mayúscula. Si no es cierto, eso es un oso, pero si yo a ese oso le coloco un nombre, ya tiene que ir con mayúscula, a pesar que sea un objeto, ¿ya? O un gato, el gato, la gata Misifú tiene que ir con mayúscula. El oso Lorenzo, si no es cierto, es un animal, ¿cierto? O en este caso un peluche, como tú quieras, desde el punto de vista que tú quieras mirarlo, ¿cierto? Es Lorenzo, es un nombre de una persona. Ahora, ¿qué pasa acá? La ciudad. ¿Pero qué ciudad? La ciudad de Dallas, Texas, la ciudad de Concepción,
la localidad de Chihuayante, Hualqui, Hualpén, Talcahuano, esas cosas tienen que ir con mayúscula, ¿sí? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Eh, Comunes como personas, lugares, animales. En el caso de personas, mamá, papá, hermana, maestra. Lugares como pueblo, ciudad, río, montaña. Animales como gato, perro, cabra, tortuga. Pero fíjense bien, si la persona, ¿cierto? La mamá, Pilar, el papá, Mario, la hermana, Laura, o la maestra, Ana. Fíjense bien, el pueblo de Denia, o de Hualqui, la ciudad de Valencia, el río Xúquer, o el río Biobío, ¿cierto? El río Biobío tiene que ir con mayúscula. La montaña Montgó, ¿ya? O acá cerca de donde vivo hay un cerro, se llama Cerro Macera, y eso tiene que ir con mayúscula. Animales, gato, perro, cabra, tortuga, como subcomún, pero si yo a esto le coloco, por ejemplo, nombre, el gato Mishin, ¿cierto? El perro Manchitas. Fíjate, tú dices manchita, pero una mancha es una cosa, pero claro, pero si yo le señalo, ¿cierto? Un nombre, tiene que ir con mayúscula, ¿ya? Cabra, arcoíris. Miren, fíjate, yo le puedo colocar un... De hecho, tú un animal, tú le puedes colocar el nombre que tú quieras, ¿ya? No, no se va a ofender si tú le colocas arcoíris o manchitas. De hecho, el perrito, por eso los animales, ¿cierto? No sé, en el caso del perro, ¿ah? No. Y que, bueno, yo creo que igual podemos decir que el gato, los gatos igual son bien tiernos. Pero un perrito no se va a ofender si tú le colocas manchitas o firulais, etcétera. Ya los perros te van, esos animales te van a querer, están como hechos para querer a las personas y no así las personas a ellos, lamentablemente. Así que yo te invito a querer a los animales, chiquillos. Quieran a sus animales, quieran a sus mascotas. Respétenlas, cuídenlas harto. Tortuga, tiritas. Bien, entonces yo a un animal le puedo colocar un nombre. Bien, después de haber terminado, ¿cierto? Este repaso, quiero aquí me entusiasmé un poquitito porque es un personaje que también marcó mi infancia y estoy seguro que marcó la infancia de sus papás. Estoy seguro que su papá en algún momento de su vida leyeron Papelucho. Y como le decía, hay muchos papeluchos, muchas historias, muchas secuelas, ¿ya? El primer libro que yo recuerdo que se publicó era Papelucho, así nada más que Papelucho. Pero habían otros papeluchos, por ejemplo, Papelucho y mi hermana G, Papelucho detective, Papelucho historiador, y el que viene ahora, el que vamos nosotros a leer, de hecho es para niños de tercero básico, ¿cierto? Es Papelucho casi huérfano. Así que ahí hay una historia interesante y un título interesante, ¿cierto? Que nos va a permitir conocer a este nuevo personaje, ¿ya? No sé si tendrá algunas características similares psicológicamente al Principito. Espero que sí, ¿ya? Pero nos va a enganchar este relato, ya estoy seguro que sí. Papelucho dice que es un niño como cualquier otro, como tú, como yo, como Vicente, como Emanuel, como Leandro, o características similares, ¿cierto? Como Martina, como Emmeline, como Javiera, eh, como Miley, no sé, me imagino que hay características, ¿cierto?, que definen a un niño, ¿ya? Con accesos de mal humor, ¿ya? Nosotros, los adultos y los niños, nos enojamos, y alegría, ¿ya? Que se asoma al mundo adulto sin perder una gota de su curiosidad, ingenio y vitalidad. Curiosidad, recuerda que al principio igual era curioso. Este niño también va a presentar esas características. Curiosidad, ingenio, va a saber, ¿cierto?, salir de algunas dificultades y vitalidad. Un niño, ¿cierto? Un niño como tú tiene que ser vital. Tú tienes que ser alegre, tienes que disfrutar de las cosas de la vida, ¿ya? Y aún así en este encierro también tienen que disfrutar este encierro. Si bien es cierto, hay momentos que uno quisiera salir a la calle, salir a andar en bicicleta, etcétera,
pero por lo menos mientras dure esto, trata de canalizar tu imaginación, tu energía, ¿cierto? En aprender nuevas cosas, ¿ya? Que estoy seguro que eh, te vas a sorprender de las cosas interesantes que uno puede encontrar en la casa. Por ejemplo, mira un álbum de fotos, ¿cierto? Hazle pregunta a tu mamá, por ejemplo, de la familia, de cómo eran tus abuelos, cómo eran los tíos, etcétera. Entonces, yo te invito a que vaya descubriendo cosas interesantes, ¿ya? Bien, ¿en qué tiempo está esta novela? En el tiempo presente. Ya es un libro atemporal. Fíjense que, ¿sabe lo que significa atemporal? De que, por ejemplo, algo que fue escrito hace 30 años, 40 años atrás, todavía persiste, entonces tú lo vas a entender, vas a poder comprenderlo fácilmente. Algo que se escribió hace 30 años, 40 años, tú lo puedes entender, lo puedes adecuar a tu época actual, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿qué es algo atemporal? La música. Hay canciones, por ejemplo, que, si bien es cierto, se crearon hace 20 o 30 años, 40 años atrás, pero todavía son hits, ¿ya? Son temazos, yo le digo yo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock, y hay canciones rockeras, ¿ya? Que fueron escritos hace 40 años, hay, de hecho, esas bandas quizás ya no están, se separaron, quizás murieron los integrantes, etcétera, pero sus canciones todavía se mantienen hasta el día de hoy, entonces eso hace algo atemporal, ¿ya? De hecho, la música ochentera, que muchas veces sus papitos escuchan, o que ustedes de repente, no, pero si esa canción lo escucha mi papá, entonces esas son canciones que son atemporales, que todavía se mantienen hasta hoy. Y este relato, ¿cierto?, de Papelucho es atemporal, ¿ya? Se puede adecuar en cualquier circunstancia. Y lo más probable es que ustedes cuando sean adultos y tengan hijos y sus hijos lean Papelucho, digan, ah, este texto lo puedo entender porque es atemporal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tipo de narrativo de la novela? Es el presente. Ya de hecho no señala una época específica, ya no dice, por ejemplo, bueno, y estaba Papelucho en el año 1960, no, es atemporal, no dice una fecha específica, ¿ya? Y fíjate que eso es algo interesante que hace la escritora. Escribir un libro, ¿cierto? Para que cada niño de distintas generaciones se pueda identificar. Eso es muy interesante. La novela está escrita en prosa o verso. Eso es muy bien. Está escrito en prosa o en verso. En prosa, ¿sabes lo que es prosa? Por ejemplo, cuando tú lees un libro y está, ¿cierto? La estructura de un relato, ¿cierto? En párrafos, eso es en prosa, ¿ya? O verso, en este caso es en prosa, ¿verdad? Está en prosa, eso es prosa, cuando está escrito en párrafos, ¿ya? Cuando es verso se refiere a una canción, por lo tanto esto no es un libro de poesías, es un libro de cuentos, entonces en sí los relatos narrativos se escriben en prosa. ¿En qué persona está el narrador? En primera persona. ¿Sabes lo que es primera persona? Cuando tú cuentas, por ejemplo, cuando tú cuentas tu historia, dices en yo. Yo estaba dentro de la cabaña tomándome un café mirando el fuego de la chimenea, por ejemplo. ¿Ya? Tú cuentas la historia. Entonces, Papelucho cuenta esa historia en primera persona. No va a decir, por ejemplo, y Papelucho estaba recorriendo el mundo, no. Él cuenta su historia, está en primera persona. En cambio, en el caso del Principito, era un narrador, ¿ya? Que contaba los relatos de otra persona, en el caso del Principito. Ya por lo tanto, el Principito no cuenta en primera persona su historia, sino que en este caso era el aviador que cuenta la historia del Principito. Sigamos. ¿Cuáles son los personajes y cómo están clasificados? Los libros de Papelucho tienen un sinnúmero de personajes, como por ejemplo el mismo Papelucho, que es el protagonista, su hermana Hi, que quizá en algún momento podamos leerlo también, o su hermano Hippie, ¿ya? También está la mamá, ¿cierto? Sus padres y otros personajes,
Pero digamos, esos son los que dentro de la cultura popular, de acá de la literatura nacional, yo me imagino que igual debe ser famoso también en el extranjero, ¿cierto? Es Papilucho, su hermana Ají y su hermano Hippie. De hecho, hay títulos, Papilucho y mi hermana Ají, Papilucho y su hermano Hippie, etc. ¿Qué es la autora? Eso es muy importante saber. Marcela Paz, ella es la autora, ¿cierto? Ella aquí cuando era jovencita, es en realidad el seudónimo. ¿Sabes lo que es un seudónimo? Es como, es como tu nombre artístico, ¿ya? Por ejemplo, hay un guitarrista que a mí me encanta mucho, que es una banda que se llama Guns N' Roses, y él se llama Slash. No sé si ustedes lo que han jugado Guitar Hero, este tipo que tiene el pelo cierto largo, con rulos y su sombrero de copa, su chaqueta de cuero, ¿cierto? Tocando su guitarra Les Paul. ¿Ya? Ese no es el nombre original de él. Su nombre real es Saul Hudson, ¿ya? Pero él, su nombre artístico es Slash, así tal cual, Slash, ¿ya? Y fíjate que los escritores también toman un seudónimo como su nombre artístico, por así decirlo. Y fíjense que nombre inventado que algunos escritores usan para firmar sus libros, ¿ya? Pero fíjense que el nombre es Esther Janius Salas, un escritor que vivió entre el 1902 y el 1985. Además de Papelucho, escribió muchos cuentos y poemas para niños y en el año 1982 se convirtió en la tercera mujer chilena que recibió el Premio Nacional de Literatura. La tercera mujer, porque primero fue Gabriela Paz. Gabriela Paz, no, Gabriela Mistral, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el año pasado nosotros aprendimos un poema de Gabriela Mistral? Dame la mano y danzaremos. ¿Te acuerdas? Y la segunda, Marta Brunet. Ella fue la segunda en recibir el Premio Nacional de Literatura. Pero la tercera fue Marcela Paz con yo creo que lo que más resalta, ¿cierto?, su personaje Papelucho, pero también ha escrito otros libros muy buenos. ¿Ya? Así que el día de mañana, quizá cuando estemos en quinto básico, y si seguimos juntos y si yo hago lenguaje, voy a hacerte un libro de Marcela Paz, muy bueno, que ya te voy a decir en su tiempo. Cuando veas este video te vas a acordar. Bien, y fíjate cómo nació Papelucho. Fíjese cómo ella dice cómo se le ocurrió, ¿cierto?, crear este personaje y cómo decidió aventurarse en escribir la historia de este pequeño. Bueno, ahí tenemos a Marcela Paz ya más viejita, ¿cierto? Dice que según Marcela Paz, recordará las cosas recordará que las cosas fueron así. Cuando estaba de novia, el que iba a ser mi marido me regaló un diario, de esos que tienen una página para cada día del año. Una especie de agenda, ¿cierto? Un diario con todos los días del año. Estaba lindamente decorado con monitos. En lugar de estampar allí mis propias experiencias, decidí llenarlo con la vida de un niño. Era Papelucho. Papelucho, ¿cierto? Ella en vez de escribir su diario, querido diario, y me pasó esto, bla, bla, ella, ¿cierto?, dijo, no, yo voy a escribir la historia de un niño. Y así nace Papelucho. Así que yo no sabía este dato, me pareció muy interesante. Así que fíjate que ahí tú tienes una idea. Por ejemplo, ahora que estás quizás en el encierro, ¿cierto? En tu casita, en tu habitación, y si tú habías pensado en hacer un diario, pero quizás no estás muy seguro de hacerlo, fíjate que ahí tienes otra idea, de escribir quizás no tus historias, sino que escribir tus propias experiencias, pero enfocarlo dentro de un personaje, ¿ya? Y fíjate, Papelucho, interesante, 12 interesante, horas. ¿cierto? Entonces tú también puedes escribir algún libro, ¿cierto?, que te permita también escribir a un personaje ficticio, como lo hizo ella, ¿ya? Así que yo estoy seguro que nos vamos a maravillar con Papilucho, yo estoy muy fascinado, quiero empezar luego ya a empezar a hojear y a leer, así que mucho ánimo, chiquillos. Actividad, decíamos, ¿cierto?, que se solicita escribir 5 oraciones con sustantivos comunes y 5 sustantivos propios que contengan información del Principito, ¿ya? Como ya para ir cerrando este capítulo ya con este personaje,
¿cierto? 5 oraciones con sustantivos comunes y 5 sustantivos propios que contengan información del texto del Principito, ¿ya? Además, subraya con lápiz azul los sustantivos comunes y con rojo los sustantivos propios, ¿ya? Fíjense que acá tenemos em, ejemplos, ¿cierto? En este caso, la rosa. ¿Qué será la rosa, chiquillos? ¿Sustantivo propio o común? Propio, ¿verdad? ¿O común? Es común, porque está con minúscula. Entonces dice, además subraya con lápiz azul los sustantivos comunes y rojo los sustantivos propios. Por lo tanto, el azul, ¿cierto? El rosa va a tener que ser subrayado con sustantivo, va a tener que ser subrayado con lápiz azul, porque es sustantivo común. Fíjate la otra. El Principito llegó al planeta Tierra. Fíjate que Tierra está escrito con mayúscula. Por lo tanto, es un sustantivo propio, ¿cierto? Entonces lo vas a subrayar con lápiz rojo, ¿ya? Y así otros ejemplos, ¿ya? Y para terminar, amigos, fíjense bien, es una frase muy parecida a lo que decía al Principito. Las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden ser tocadas o vistas, deben ser sentidas con el corazón. Helen Keller. ¿Saben quién fue Helen Keller? Fue una niña, una persona, también llegó a ser adulta de hecho, que él ya tuvo problemas de visión. De hecho, ella tuvo problemas con muchos de sus sentidos. Y a pesar de sus limitaciones, ella salió adelante, ella era ciega, sorda, no sé si muda, pero sí tenía varios de sus sentidos bien limitados. Y ella salió adelante y llegó a ser una persona inspiradora. Y como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿ya? Por lo tanto, las cosas materiales de este mundo no tienen tanto valor como si las cosas que son eh, espirituales, ¿verdad? Quizás a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Por lo tanto, esas son las cosas más bellas que podemos nosotros experimentar, más que estar frente a un celular, más que lo tangible, ¿cierto? Porque lo material pasa, pero la vida de las personas es muy importante. Y como la vida de las personas es muy importante, hay que cuidarse, ¿ya? Amigos, te deseo un lindo día. Voy a salir de acá de la pantalla. Ahora sí, te deseo un lindo día, que estés súper bien. Mañana nos vemos en la videollamada que vamos a tener a las 3 de la tarde. Así que cuídate mucho, te quiero mucho a cada uno de ustedes. Así que los vemos muy pronto. Chao, chao.